Bueno, entramos en el segundo bloque de aquí de Hoy Nos Toca y vamos a hablar un poquitito con Eugenio Semino a propósito bueno, de lo que mencionábamos respecto de la vacunación de los adultos mayores, de esta nueva vacunación o este tramo de vacunación aquí en la Ciudad de Buenos Aires de adultos mayores de 65 años también. Semino, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pero ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, Eugenio. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Vacunado, no? ¿Ya? Eugenio, sí, hace rato. No, todavía recién entro en esta última fase, me inscribí en el día de hoy. Hoy estuve, como lo hago habitualmente, en algunos vacunatorios y ya había quienes se habían inscrito hoy y se estaban vacunando mayores de 65 años. Sí. Bien. Claro, porque hoy Quirós había mencionado en la conferencia de prensa de la mañana, dijo, bueno, hoy comenzamos con la vacunación de los mayores de 65 años. Atención que algunos puede ser que le den turno para hoy mismo, así que algo se cumplió eso. Así pasó porque yo estaba verificando la conclusión de lo que era el segmento de 70, más de 70, y bueno, y ya habían llegado los nuevos. Yo estoy dentro de este sector, no acudí a vacunarme como esencial, me parecía que era mi deber estar con mis coetáneos y recibir el mismo tratamiento que el resto. Bien, perfecto. Bueno, y a ver, ¿cómo está el tema de la vacunación? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la situación? Muy complicada. Me parece que hay una cantidad de debates que se generan del gobierno, de parte del gobierno nacional, para evitar el núcleo de lo que hoy debiéramos estar preocupándonos todos, que tiene que ver con testeos insuficientes desde el principio de la pandemia y de la cuarentena del año pasado hasta ahora, totalmente erráticos. Un día tenemos un pico de 100.000 testeos y luego bajamos a 50, 60.000 testeos. Siempre que hay una curva en ascenso hay que reforzar. Hoy debiéramos estar no menos en 200, 300.000 testeos diarios, por lo menos. Y en paralelo lo que tiene que ver con la vacunación, que también es muy errática. Hoy, por ejemplo, se recibieron dosis, afortunadamente, del fondo COVAX y el Sputnik V, pero ya se había agotado la posibilidad de vacunación. Si ustedes observan los números, por ejemplo, del día de ayer, hubo 17.000 vacunados en el día, y mientras que el promedio también se mantiene no más de 80 a 100.000. Recordemos que la población de riesgo, el sector de riesgo de nuestra sociedad son 15 millones de argentinos, de los cuales 7.400.000 son adultos mayores. Sí. Hay algunos distritos que vienen vacunando prolijamente, como dice la resolución del Ministerio de Salud de la Nación del 23 de diciembre, como es Ciudad de Buenos Aires, como es Córdoba, pero hay otros como Provincia de Buenos Aires, donde es un verdadero aquelarre, es decir, no se han verificado los escalones que establece esa resolución, que es primero personal de la salud, segundo adultos mayores en residencia y adultos mayores por edad, tal cual está ocurriendo acá, y luego vendrían los llamados estratégicos, donde están fuerzas de seguridad, docentes, etc. En Provincia de Buenos Aires se han mezclado estos rubros, entonces nos encontramos con establecimientos geriátricos sin vacunar. En Ciudad de Buenos Aires ya se ha concluido con los establecimientos hace prácticamente más de una semana. Nos encontramos con puñados de fuerzas de seguridad vacunadas con
adultos mayores que no lo están, etcétera, etcétera, y esto genera una gran confusión y generó una gran corrupción en términos de la vacunación, donde indebidamente se han vacunado no lo que se ha visto solamente en superficie con el llamado vacunatorio VIP o el vacunatorio gay, sino que hay decenas y centenares de personas que se han vacunado en extraña jurisdicción, sí, jóvenes que se han vacunado en calidad de estratégicos, bueno, funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que se vacunaron como personal de salud, no teniendo nada que ver con esto. Esto, más allá de la inmoralidad, fue firmar cada uno de ellos una condena de muerte para un adulto mayor o una persona que tiene enfermedades complicadas, sector el cual no ha sido vacunado todavía, claro, por ejemplo, insulinodependientes, los inmunodeprimidos o los inmunosuprimidos, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, y hablando de, justamente, porque una de las pandemias es esta, ¿no? La del virus. La otra pandemia que sufren los adultos mayores es la económica, ¿no? La movilidad jubilatoria, yo estaba leyendo, ¿no? La modificación del cálculo de la movilidad jubilatoria, ¿ayudó en algo o no ayudó en nada? Porque respecto de la inflación, me parece que siguen estando muy, muy para atrás, ¿o no? Sí, fue un descuento para los saberes jubilatorios, lo que algunos legisladores, cuando se trató la ley de movilidad, defendían acaloradamente. Por ejemplo, el banquero Carlos Heller, que decía que con esta fórmula se iba a recomponer el haber. Sí. Recordemos, Javier, que el haber del jubilado perdió entre 10 y 15 puntos durante el 2020 en relación con la inflación. Digo entre 10 y 15 porque en el mes de marzo se segmentaron, se acható la pirámide, por lo cual los que ganaban un poco más perdieron bastante más respecto a aquellos que perciben la mínima. Igual ganaron una insignificancia, sí, 20.500 pesos. Pero lo que tenemos hoy como referencia más concreta, para no irnos a largas historias, respecto a la aplicación de la nueva ley, es lo que significa el 8% de reajuste para el mes de marzo. Ese reajuste, que se recibió en el mes de marzo, el 8.07, corresponde al trimestre octubre, noviembre y diciembre del año pasado. En ese trimestre, la inflación fue el 11.3%. Sí. Y el reajuste de diciembre fueron 5 puntos. Es decir, ahí los jubilados ya estaban perdiendo 6 puntos. ¿Qué pasó en enero, febrero y marzo? La inflación fue de 13 puntos y el reajuste, como decía anteriormente, de 8. Por lo cual perdieron nuevamente 5 puntos. 6 y 5 perdieron 11 puntos en el semestre, en haberes absolutamente deprimidos, porque recordemos que 20.500 pesos de la mínima, que es lo que cobran 4.400.000 jubilados, es imposible suponer que se pueda subsistir tan siquiera. Y el misérrimo bono para los meses de abril y marzo, para aquellos que ganan menos de 30.000 pesos, recordemos que es de 1.500 pesos, es decir, 50 pesos por día. Sí. El bono, para que tengan una idea, es el equivalente a lo que un jubilado gasta por mes en un adhesivo para dentaduras postizas. Es decir, si se pega las dentaduras postizas, no puede comer. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ahora, yo no sé por qué, bueno, sí, uno sabe por qué pasa esto, porque es no atender a los jubilados y tenemos obviamente un arrastre de ¿cuántos años? Años y años. ¿Cuántos años tenemos de arrastre? Yo me acuerdo de la época de Norma Pla.
Sí. Es histórico. Miren, para que tengan una idea, el hecho Norma Pla en Plaza Lavalle fue en el año 90. Sí. Sí. En ese momento las jubilaciones eran de 150 pesos, equivalente por la convertibilidad a $150. Sí. Y lo que pedían los jubilados... 450. 450. El cantito que tenían en ese momento todos los jueves eran, ¿no? Sí. Todos los jueves. Exactamente. 450, 450 era lo que cantaban. Claro, fue la famosa Y escena eran de... $450. Exacto. Claro, la famosa escena de Traduzcamos Caballo con ella, ¿no? Hoy a valor dólar estaríamos hablando de una jubilación que está en poco más de $100 más o menos. Sí. Y 450 sería aproximarnos a la cobertura de una canasta que con gastos de vivienda hoy ya supera los 60.000 pesos en las grandes ciudades. Claro, evidentemente, Ahora, necesitan perdón. siempre la ayuda de un familiar porque es imposible ser jubilado en este país. Mira, incorporaste algo interesante. Las familias que podían ayudar a los adultos mayores antes de la pandemia, hoy han perdido ingresos, por lo cual el primer expulsado en términos de la ayuda o autoexpulsado es el adulto mayor. Ahora, ese es un concepto que tiene el sistema político argentino respecto a que el adulto mayor pasa a tener una minusvalía a partir de cierta edad y no debe depender de sí mismo. Estamos hablando de gente que aportó 30 o 40 años a un sistema que el Estado, al momento de tener que reintegrarle una pequeña parte de lo que aportó, le dice, no hay plata. Y vos fijate qué particular. Por ejemplo, con las restricciones, las últimas restricciones que hay producto de la pandemia que ha afectado el gobierno nacional, se está estableciendo cómo ayudar a determinados sectores desde el punto de vista económico, con subsidios y demás, cosas que es muy razonable, pero de los jubilados nadie habla. Se supone que una persona de 65, 70 años no tiene derecho a poder comer lo que desea, poder viajar o comprarle un juguete a su hijo, a su nieto o a quien fuere. Digo, me parece que este concepto tiene que ver con algo que no se quiere ver en Argentina, que es un apartheid etario, es decir, a cierta edad te aplican un rifle sanitario, cuando la biología a los 65 años ofrece la posibilidad de 20 años más de vida plena. En Argentina en ese momento te excluyen del consumo y pasas a ser un dependiente. Claro, pero además, Eugenio, se vino el tema de lo que usted está diciendo, que el tema del abandono que tiene por parte del Estado de los jubilados es infernal. Y además, yo le digo la verdad, lo admiro porque usted hace años que trabaja y la verdad que tengo como un déjà vu escuchándolo, porque esto, digamos, no ha cambiado nunca. Ahora, además, hay otra cosa, el Estado o el mercado laboral expulsa ya mucho más temprano a las personas. Así es. Mucho más temprano. Sí. Mira, vos viste en una clave, yo ya soy un viejo viejólogo que hace 40 años trabajo en la gerontología, pero es cierto lo que señalás vos. Uno viene diciendo las mismas cosas y viene repitiendo y describiendo los mismos problemas, porque evidentemente hay un sistema político que tiene ideas muy arcaicas respecto a la estructura de la sociedad y se supone que el adulto mayor es un gasto social, no un reproductor de riqueza, como ya desde hace muchos años en el mundo las economías desarrolladas lo han percibido. Recordemos que
todo lo que es la conversión de las monedas al euro en el 2002 lo hacen los adultos mayores, son fenomenales consumidores, es decir, reproductores de esas riquezas, para lo cual hay que generarle la condición de tener salud, protegerle la salud, Claro. y que tenga un ingreso suficiente y necesario. Acá esto no se lo toma, se toma como una carga al adulto mayor, se le niega la condición del deseo y la subjetividad, y ahí sí uno se liga a la enfermedad y pasa a ser un gasto para sí y para terceros, ¿cierto? Terrible porque además todos vamos a llegar a ser jubilados, todos tenemos una vida de aportes que obviamente en el futuro queremos poder vivir de ella y ya sabemos que es prácticamente imposible. Bueno, los monotributistas van en camino obviamente a la mínima, y si la mínima hoy es... Siempre. Por eso, pero si la mínima hoy es de $100, imaginémonos en un país degradado, aún más todavía, y sobre todo con esta pandemia en algunos años. Claro. Hoy yo estaba mirando, mira, Eugenio, estaba viendo, a mí siempre me llaman la atención estas cosas porque pienso en más adelante, ¿no? Todos los motoqueros que uno ve en la calle, ¿no es cierto? Viste que primero me preocupo por el tema de la salud. Vos los ves en horario, en distintos horarios, comiendo un sanguchito, tomando alguna gaseosa o agua. Mal o lo que alimentados, puedan. básicamente. Mal alimentados permanentemente porque no pueden demorar mucho en comer y porque no tienen la plata, obviamente. Claro, obviamente. Y yo digo, toda esa gente cuando se jubile, ¿no? Siempre y cuando no tenga algún inconveniente que no pueda conducir más, por ejemplo, porque es su profesión. Digamos, ¿cómo van a hacer para sobrevivir? No digo para vivir. Mira, la gran discusión en Argentina, que nunca nadie quiere dar, por eso se discuten estas cosas nimias, movilidad, etcétera, etcétera, que no presentan nada, es cómo financiar un sistema. Los sistemas históricamente se financiaban desde el trabajo, que este era un viejo concepto de posguerra, cuando había un sistema de pleno empleo y había a su vez pirámides poblacionales pobres. Hoy, y ya desde hace 30 años a esta fecha, los que reconvirtieron este concepto, los países que lo modificaron, vieron cómo se financia con determinados aportes, en muchos casos, como fueron los países escandinavos, con el aporte de renta, por ejemplo, la renta petrolera y demás. Nosotros hoy tenemos un sistema de financiamiento mixto, la mitad proviene del trabajo y la otra mitad proviene de impuestos. Sí. Del trabajo tenemos un 50% de trabajo negro, por lo cual es un aporte absolutamente menor que se genera. Y del otro 50%, el impuesto que más plata pone en forma permanente es el IVA, que es el que más afecta a los pobres. Claro. Por lo cual, las consecuencias son las que hoy vemos y que vemos a través de los años. Es decir, cada uno de quien administra el país se trata, en lugar de decir, bueno, vamos a ver qué se hace con esta estructura, empieza a tratar de justificar cómo se puede vivir con la nada. Es decir, con los 20.000 pesos, con los 15.000 pesos. Y esto es una hipocresía brutal, pero a su vez algo que ahí decía, envejecer es lo más saludable a jugar por la alternativa. Es decir, la alternativa es quedarse en el camino, ¿cierto? Sí. Y por otra parte, el viejo en la sociedad es el espejo que adelanta, en el cual se ven los jóvenes para establecer un proyecto de vida. Si el espejo le devuelve lo que hoy le está devolviendo, que es una imagen de pobreza, de negación del deseo, de exclusión social, ¿por qué el joven va a elaborar un proyecto de vida? Exacto. Entonces, estamos hablando mucho más que del sufrimiento de un sujeto que ya vivió una vida, sino de la desestructuración de una sociedad que lo que la persona no comprende desde lo simbólico lo convierte en violencia. Totalmente, sí, una carga muy grande tienen los jubilados hoy y además una desatención
por parte del Estado argentino tremenda desde hace un montón de años. Eugenio, te mandamos un abrazo y gracias por atendernos. No, al contrario, es un placer como siempre. Igualmente. Un abrazo grande. Igualmente. Gracias, un abrazo. Una alegría que estés bien también. Bueno, gracias.